dar paso. Vamos a dar paso a la palabra de Dios. ¿Verdad? Lo importante de todo esto, ¿no? Que conocer lo que Dios dice, lo que Dios tiene preparado para mí este día, ¿no? Preparar nuestro corazón principalmente, ¿no? Venir con un corazón receptivo. Señor, ¿qué me vas a hablar? Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Necesito ese alimento, ¿no? Necesitamos anhelar, necesitamos llegar a donde tú vas y anhelar ese alimento espiritual. Decir, Señor, hoy necesito de tu presencia, necesito tu palabra para mí. Y hoy quiero tocar este tema, se llama Sé ejemplo en todo tiempo. Necesitamos conocer gente que te impulse a los pies de Cristo. Necesitamos conocer gente que te impulse a conocer a Dios, ¿no? Que sea ejemplo para todos nosotros de cómo conocer a Dios. En esta semana ha sido una semana muy difícil, muy complicada para nosotros. Gente de donde yo trabajo está muriendo y se está yendo sin conocer a Cristo. Se está yendo sin haber conocido a Dios. Y eso es preocupante, ¿no? Porque el propósito de todo esto es que la gente conozca a Dios, que la gente conozca a Cristo. Un joven de 24 años, sábado pasado murió, se cayó de la camioneta y murió. Y él murió sin Cristo. El lunes asaltan la empresa, matan a una de nuestras compañeras cajeras de un balazo. Muere sin Cristo, dejando en la orfandad a 3 niños. Y el martes, muere un compañero de trabajo de un infarto. Y muere sin conocer a Cristo. Y es preocupante cuánta gente se está yendo sin conocer a Dios. Sin haberle dado ese paso de fe de poder recibir a Cristo en su corazón. Porque no estamos hablando a la gente de Dios. No le estamos hablando a la gente de que hay un Dios que los ama, de que hay un Dios que los está esperando con los brazos abiertos. Mucha gente se está yendo al infierno porque no les estamos hablando de Dios. Y ese regalo que Dios nos dio en la cruz del Calvario no solamente es para nosotros, es para que toda la gente conozca, ¿verdad?, lo que Dios hizo por ellos. Por eso le puse el título, Sé ejemplo en todo tiempo. Necesitamos gente comprometida, gente que busque a Dios, gente que no tenga miedo de compartir la palabra, gente que no tenga miedo de decirle a su vecino, Dios te ama. Pero sobre todo, que tenga un testimonio de cómo vive un hijo de Dios. ¿Verdad? Porque podemos decir 1000 palabras, pero si tus hechos no concuerdan con lo que hablas, de nada sirve. Tenemos que ser coherentes lo que hablamos con lo que hacemos. ¿Verdad? ¿Cómo le podemos decir a una persona, sabes qué? No fumes porque te hace daño, si yo estoy fumando? Tenemos que ser coherentes con lo que yo hago, con lo que yo digo. Cómo vivo, cómo me expreso, cómo camino. Y es preocupante. Pero ese momento, en este tiempo, en esta hora, en el que Dios nos va a hablar diciendo ese ejemplo en todo tiempo. La gente se está muriendo sin Dios. Pero vamos a darle paso a Dios, que Él sea el que hable en este día. Que Dios toque nuestro corazón. Y que Dios en este tiempo derrame su espíritu en toda gente, en toda persona, para que ellos sean alcanzados. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre. Señor, gracias por tu palabra bendita, Señor, que es viva y eficaz, más poderosa que una espada de doble filo, Señor. Pero, Señor, ahora te pido, Padre, que cada corazón, que cada persona, Señor, que nos esté viendo, cada persona que esté viendo predicaciones, Señor, sea alcanzada en el nombre de Jesús, Padre. Te pido por aquellas personas que aún no te conocen, Señor, que ellos puedan conocerte, que ellas puedan recibir el regalo de la salvación, Señor. Porque mucha gente está muriendo sin conocerte. Y, Señor, hoy quiero pedirte, Señor, que ellos sean alcanzados, que sean tocados. Cúbrelos, Padre precioso, en el nombre de Jesús, Padre. Que esta palabra llegue hasta su corazón. Que esta palabra no caiga en tierra inútil, Señor, sino en tierra fértil, que dé fruto a su tiempo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Así sea, Padre. Amén. Quiero tocar solamente dos personajes que me impactan y que dan claro ejemplo de todo este liderazgo, de cómo predicar a Cristo. Uno de ellos, David, en Primera de Samuel,
17, David, un joven, ¿verdad? Un joven que conoció a Dios desde muy pequeño, que él sentía ese amor por Dios y que él confiaba plenamente en Dios. Dice la palabra de Dios que David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? David, en el 1 Samuel capítulo 17, es un joven, ¿verdad? Sus hermanos mayores van a la guerra con Saúl como rey y pasa una situación muy difícil. Fíjense, en 1 Samuel los filisteos van a pelear contra el pueblo de Israel, ¿sí? No lo vamos a leer todo, pero quiero tocar lo más importante. Van y se enfilan para la guerra, pero de repente de los filisteos sale un hombre gigante, ¿verdad? Un hombre gigante, un hombre de guerra, preparado, armado, ¿verdad? Entrenado para matar, y se para enfrente de los escuadrones de Israel. Y fíjense en lo que les dice en el versículo 8. Goliat se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué se habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escojan entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos sus siervos. Y si yo puedo más que él y lo venzo, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Hoy yo he desafiado, añadió el filisteo, al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Al escuchar Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron ¿qué? Tuvieron mucho miedo, ¿verdad? Se para el gigante enfrente de los escuadrones y les dice: a ver, pónganme un hombre que pueda pelear conmigo. Un hombre que venga. Y si él me vence, nosotros vamos a ser sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes nos van a servir a nosotros, ¿verdad? Y entonces, Saúl, siendo el rey de Israel, y todo el ejército, al escuchar estas palabras, que tuvieron ¿qué? Miedo. Su corazón se turbó, su corazón se llenó de pavor, ¿verdad? Al ver a este hombre gigante. Dice: ¿cómo lo vamos a vencer? ¿Cómo vamos a vencer a este hombre? ¿Cómo vamos a vencer esa dificultad? ¿No? El pueblo de Israel y el rey se enfocaron más que en el problema. Se enfocaron más en ver a este gigante que se levantó, ¿verdad? Y su corazón se llenó de temor, ¿no? Su corazón se llenó de miedo. Y hoy en día podemos ver que la gente está llena de ¿qué? De miedo. La gente, su corazón se ha turbado con todo esto que está pasando. Su corazón se llena de pavor. Ya no quieren salir a la calle. Ya no quieren tocar a nadie. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que les pase algo. Tienen miedo de que se vayan a infectar. Tienen miedo de que sus hijos se enfermen. Y nos enfocamos más en el problema, ¿no? Nos enfocamos más en ver en el problema que la solución. El pueblo de Israel se enfocó más en ver al gigante y su corazón se llenó de pavor y no sabían qué hacer. Todos los días dice que este hombre se paraba por las mañanas y les repetía lo mismo durante 40 días. Se paraba el filisteo y les decían: a ver, aquí estoy, denme un hombre para pelear contra él. Y dice que todos los días, ¿saben por qué lo hacía? Porque este hombre quería amedrentarlos, que todos los días su corazón se desfalleciera, que todos los días se paraba para que ellos fueran debilitados, ¿sí? A través de que el corazón del rey y de los ejércitos de Israel escuchaban esta voz, su corazón se debilitaba, ¿sí? Los debilitaba. Y es lo que el enemigo quiere hacer con muchos. Mucha gente ahorita está llena de pavor, llena de incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Verdad? Mucha gente está llena de la expectativa. ¿Qué es lo que va a suceder? Y Saúl y estos hombres decían: ¿qué vamos a hacer? No podemos pelear contra él, es un gigante. Y nosotros somos pequeños al lado de él. Pero Dios siempre tiene una solución para todo. Se levanta David, un joven, pequeño, pero que desde muy pequeño amaba a Dios, ¿verdad? Él confiaba en Dios. Dice en el versículo 12: David era hijo de aquel hombre éfrateo, oriundo de Belén de Judá, llamado Esaí, el cual tenía 8 hijos. En tiempos de Saúl, este hombre era ya viejo, de edad muy avanzada. Y los 3 hijos mayores de Isaí se habían ido a la guerra para seguir a Saúl. Sus hermanos de David se van a la guerra, ¿no? Ya lo dejaron ahí con las ovejas, ¿no? Tú cuídalas, tú no puedes ir. Y ellos se van a seguir a Saúl, al rey, ¿verdad? Pero David era muy joven. Y fíjense,
¿Qué puede hacer un joven? ¿Qué puede hacer un joven contra un gigante? Parecería imposible, ¿no? Que un joven se pueda enfrentar a un gigante. Un hombre de guerra preparado para matar, armado, con su casco, con su espada, con su escudo, bien armado. Pareciera que no puede hacer nada, pero para Dios no hay imposibles. En ese entonces David lo mandan a dejar de comida a sus hermanos, ¿verdad? Y escucha, le llegan a sus oídos que hay un hombre que se levantó contra ellos y que todos los días, durante 40 días, ha estado atemorizándolos, ha estado llenando su corazón de miedo. Y entonces él siente ese fuego de Dios y dice, no, a ver, espérense, nosotros no podemos estar así. No podemos estar así. Y vean el 24, ¿qué dice? Todos los hombres de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y sentían, ¿qué? Gran temor. Sentían gran temor, ¿no? Sí. No decía que tenían miedo, tenían un gran temor. Cada que veían a ese hombre huían de su presencia, porque era gigante. ¿Sí? Dice, cada uno de los Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que lo venza, el rey le proporcionará grandes riquezas, le dará su hija y eximirá sus tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venza a ese filisteo y quite lo propio de Israel? Fíjense, David le preguntan, a ver, ¿qué van a hacer con aquel hombre que pueda vencer a este hombre? Y quite lo propio de Israel. La ofensa, ¿no? El oprobio es una ofensa. Se levantan y empiezan a provocar a Israel y les mete temor. El pueblo repitió las mismas palabras diciendo, así será el hombre que lo venza. Al oírlo hablar así con aquellos hombres, Eliab, su hermano mayor, se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado en aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Has venido para ver la batalla. ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Dijo David. Y apartándose de él se dirigió a otros y les preguntó de igual manera, y el pueblo le dio la misma respuesta de antes. Y fíjense, David les vuelve a preguntar y lo toman en poco, ¿no? Lo toman como que eres joven, tú debes estar con las ovejas, tú no puedes hacer nada, este hombre es un gigante, ¿tú qué puedes hacer? Pero no es cómo voy, no es quién soy yo, es con quién voy yo. David decía, por él, yo no voy a pelear por mí. Él sabía que tenía alguien más poderoso. Se llamaba Dios, ¿verdad? Porque lo llama Dios de los ejércitos de Israel. Y luego dice, en el 32, dijo David a Saúl, que nadie se desanime a causa de ese, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, tú no podrás contra aquel filisteo y pelear con él porque eres un muchacho, mientras él es un hombre de guerra desde su juventud, ¿no? Espérate, tú eres un joven. Él es un hombre de guerra desde su juventud, fue entrenado para eso. Y tú eres un muchacho apenas. ¿Cómo no vas a poder con él? ¿No? Le empiezan a decir, espérate, tú no vas a poder ser ejemplo, ¿no? ¿Cómo tú siendo un muchacho te voy a hacer caso a ti? ¿No? Fíjense. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león, un oso, se llevaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería, se lo arrancaba de la boca, y si se revolvía contra mí, le echaba mano a la quijada, lo hería y lo mataba. Ya fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ajá. Jehová añadió a David, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, también me librará de las manos de ¿qué? De este filisteo. Fíjense la confianza de este joven. Él confiaba en Dios, ¿no? Sí. Decía, a ver, espérate, Dios me ha cuidado mucho tiempo, me ha guardado cuando el león ha querido agarrar mi rebaño y lo he matado. Dice, y este incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Este hombre, menospreciado por sus hermanos, les estaba dando ejemplo, ¿sí o no? Sí. De la confianza que tiene en Dios, de esa relación que tenía con Dios. Decía, a ver, espérense, ustedes confían ustedes tienen temor, ven la circunstancia, ven el problema gigante, pero no ven la solución. Y yo no me enfoco en el problema, yo me enfoco en la solución.
y Dios me va a dar la victoria sobre este filisteo. Y entonces ellos como que empezaron a dudar, ¿no? Y Saúl le dice, bueno, ve. Entonces ve y pelea con él. Y le ponen su vestidura para la guerra, pero le quedaba muy grande, ¿no? Le decía, no, quítamelo porque yo no estoy acostumbrado a eso. Ustedes conocen la historia. David va y pelea con él con su onda, agarra 2 piedras, ¿verdad? Y este hombre se para frente a él y le dice, ¿qué soy yo? ¿No? ¿Qué soy yo para que me pongan a este muchachito, no? Si yo soy un hombre de guerra, ¿cómo te me pones enfrente? O sea, se están burlando de mí, ¿no? Y fíjense, David se para frente al problema y lo enfrenta. Si tú vienes a mí con espada, ¿no? Vienes con espada y vienes con tu escudo, vienes con todo a atemorizar. Pero yo vengo en el nombre del Dios viviente. Fíjense, David, un joven, les da ejemplo a todo el ejército de Israel, a todo el pueblo de Israel, de su confianza en Dios. Dice, este problema viene a mí, me quiere atemorizar, viene con armas carnales, pero yo vengo, ¿en qué? En el nombre del Dios viviente. Yo vengo en el nombre del Señor y no me vas a derrotar. Dice que agarró la piedra con la onda y cuando se acercaba lo lanzó y le pegó en la frente. Y este hombre cae muerto. Cae muerto ese gigante. Ese gigante que atemorizaba a soldados de Israel, al ejército del pueblo de Israel, es vencido por un joven. Pero ¿saben qué? Este hombre les demuestra y les da ejemplo a todo el pueblo de Israel cuando uno está bien con Dios. Cuando uno busca a Dios, no importa el problema, no importa la circunstancia, no importa el gigante que se levante, porque Él no se enfocó en el problema. Él les dijo, a ver, espérense, ¿por qué se turba su corazón? Nosotros somos el ejército del Dios viviente. Él nos va a dar la victoria. Y eso necesitamos comunicárselo al mundo, a la gente que hoy está atemorizada por eso que está pasando. Necesitamos decirles que hay una esperanza que se llama Jesús, que se llama Dios. Que no veamos el problema mayor que la solución. Jesús tiene el control de todo. Lo que está haciendo es llamar nuestra atención para que volvamos los ojos a Él. Para que nuestro corazón no desfallezca, tenemos que rendirnos a Él. David les da ejemplo a ellos y les dice, a ver, ustedes son un ejército, saben pelear. ¿Por qué se atemorizan ante este hombre? Ante estos problemas. ¿Acaso no confían en Dios? Y él siendo un joven les demuestra con hechos su confianza en Dios. Y se para frente al problema y dijo, tú vas a ser como uno de esos que se robaban mi rebaño, ¿no? Así vas a ser. Y te voy a cortar la cabeza. Y el enemigo muchas veces nos quiere atemorizar, nos quiere llenar de pavor, nos quiere llenar de miedo. Pero el Señor dice, yo te voy a dar la victoria. Necesitamos confiar en Dios, ser ejemplo para aquellas personas que no lo conocen. Para aquellos hermanos que aún a pesar de conocerlo, se han atemorizado ante las circunstancias, ante las dificultades, ante las pruebas. Necesitamos ser ejemplo de ellos, de la iglesia. Necesitamos un liderazgo que sea ejemplo del creyente. Necesitamos un liderazgo de calidad, donde no solamente hables en el culto, sino que lo demuestres con hechos. Necesitamos un líder que diga, que no diga, hazlo. Necesitamos un líder que diga, vamos a hacerlo. Necesitamos líderes de calidad, que no solamente vengas y predicas una palabra, pero sales y haces lo contrario. Necesitamos un líder que sea de una sola pieza, que lo que predique, lo ponga por obra. Lo ponga por obra. David les da ejemplo a ellos y les dice, ustedes se enfocaron en el problema y se atemorizaron. Yo me enfoqué en la solución y me dio paz. Por eso no me dio miedo enfrentar el problema. Pablo, un hombre tremendo, un hombre que persiguió a la iglesia. Cuando tiene el encuentro con Jesús, cambió todo. Pero ¿saben qué? Él le dio ejemplo a muchas personas. Él fue apedreado, él fue
encarcelado, pero a su lado tenía un hombre, un joven, que se llamaba Timoteo. Y Timoteo lo siguió y aprendió de Pablo. Aprendió todo lo que hacía Pablo. Un hombre valiente, Pablo, decía, tú no te atemorices. Ahorita me apedrearon, pero hay gente que va a recibir el Evangelio. Todo lo que Timoteo vio de Pablo lo aprendió. Lo aprendió. Y necesitamos gente así. Gente que cuando nos vea a nosotros digamos, yo quiero ser como él, cómo ama a Dios, cómo se entrega a Dios. Todo lo que él predica lo pone por obra. Yo quiero eso. ¿De qué sirve predicar del amor si saliendo no has perdonado a tu hermano? Primera de Timoteo 4:12. ¿Qué dice? Primera de Timoteo 4:12. Pablo instruyó muy bien a Timoteo. Timoteo aprendió de Pablo todo lo que veía y le dijo, tú eres joven, Timoteo. Has aprendido, has estado conmigo. Has sido instruido. Fíjense lo que les dice, les da una instrucción Pablo a Timoteo. Ninguno tenga en poca tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primera de Timoteo 4:12. Dije primera de Timoteo 4:12. Dice, ninguno tenga en poca tu juventud, sino sé ejemplo del creyente en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Dice, nadie tenga en poco que eres joven, que eres un joven, sino sé ejemplo, ¿no? Todo lo que has aprendido, ponlo por obra. Ejemplo de conducta, condúcete bien. En fe, cree todo lo que has visto. Cree en el Señor Jesucristo. Cree todo lo que Dios te dice. Créelo. En conducta, condúcete bien. En amor, ¿verdad? Le da instrucciones Pablo a Timoteo. Todo lo que has visto de mí, ponlo por obra. Aplícalo. Por eso necesitamos líderes de excelencia. Líderes que no se den por vencidos a la primera. Líderes que cuando una persona se caiga, un hermano se caiga, esté para levantarlo. Necesitamos ser ejemplo para aquellas personas que nos ven. No solamente de palabras, sino de hechos. Timoteo lo aprendió bien y dijo, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo del creyente. ¿Verdad? En conducta, en amor, cómo te conduces, cómo hablas, cómo actúas. Todo lo que has visto de mí, hazlo. Hazlo. Tuvo un buen maestro, ¿no? Pablo, desde que conoció a Jesucristo, no fue el mismo. Un hombre tremendo con la palabra, hablaba con denuedo, hablaba del Espíritu Santo, se sanaba a la gente. ¿verdad? Oraba y era sanada, resucitó a uno que se quedó dormido, ¿no? En el culto. Lo resucitó porque el Espíritu Santo estaba con él. Y Timoteo lo vio, y Timoteo se acercó con él y vio todo lo que hacía. Y por eso Pablo lo instruye. Dijo, nadie tenga en poco que eres joven. No porque eres joven, no vas a tener esa conducta. Sé ejemplo en ellos. Demuéstrales con hechos todo lo que has aprendido. En conducta, en amor, en fe. Todo ponlo por obra. Timoteo lo entendió bien. Fue discípulo de Pablo. ¿Sí? Necesitamos ser ejemplo. Ya vimos David, siendo un joven, como les puso el ejemplo. Aquí estoy, yo creo en Dios, yo no veo el problema, yo veo a Dios. Timoteo, dirígete con ellos, con el creyente, enséñales el amor de Dios. ¿Cómo se dirige? ¿Cómo amas a Dios? Lo que has visto. ¿Sí? Moisés, ¿no? Lo he dicho en otras prédicas. Moisés con una mentalidad diferente, ¿no? Una mentalidad que decía, a ver, espérense, ustedes tienen la mentalidad de esclavo por 400 años de esclavitud. Se han acostumbrado a estar esclavos. Su mente tiene que ser renovada. Moisés creció en el seno del faraón con una mentalidad diferente de líder. Cuando el pueblo se quería regresar, cuando estaba el mar rojo,
Decía, mejor los hubieras dejado allá, ¿para eso nos sacaste? ¿Para morir aquí? Allá teníamos por lo menos alimento, ¿no? Nos esclavizaron, nos pegaban, pero teníamos alimento. Mejor nos hubieras dejado allá morir. Dijo, a ver, espérense. Dios no nos trajo aquí para regresarnos. Vean la gloria de Dios. Y Moisés no se enfocó en el mismo problema. ¿Qué hubiéramos hecho si hubiéramos visto el mar y dicho, ¿para dónde jalo? Allá está Faraón atrás, allá está el mar, ¿para dónde me voy? ¿Qué hago? ¿Qué hubiéramos hecho? En nuestra carnalidad nos hubiéramos regresado. Pero Moisés no pensaba igual. Él decía, espérense. Ustedes tienen la mentalidad de esclavo, pero Dios tiene que cambiar esa mentalidad. Dios nos sacó para hacernos libres. Para servirle, para adorarle. Y en ese momento Dios abre el mar rojo y el pueblo pasa. El pueblo pasa. En seco, dice la palabra de Dios, ¿no? Se divide el mar y pasa el pueblo. Ahí está la gloria de Dios. No me enfoqué en el problema. Como hombre, lo puedes ver así, ¿no? Como un problema gigantesco. Decir, híjole, ¿qué voy a hacer? No tengo salida. Pero cuando conoces a Dios, dices, a ver, espérate. Pero Dios me va a dar la salida. Yo no me enfoco en ese problema. Yo me enfoco en la solución. Dios va a hacer algo. Y mi confianza está puesta en Dios. Y el mar rojo se abrió y el pueblo pasó. Así fue. Así. Y la gloria de Dios se manifestó ahí. Y le dijo, Dios tiene que cambiar esa mentalidad. Yo tengo que ser ese ejemplo para ellos. Si alguien te va a seguir, primero asegúrate que tú sigas a Cristo. Para seguir a alguien, ese líder tiene que seguir a Cristo. Por eso Pablo dice, sé ejemplo del creyente. Un buen líder, un líder de excelencia, es el que te va a guiar a los pies de Cristo. Te va a guiar a hacer lo que Cristo hacía. Y necesitamos más líderes de ese tamaño, como Pablo, como Moisés, como muchos hombres de la Biblia, que no se dieron por vencidos, como José el soñador, ¿no? Como José el soñador, como Daniel, que aún viendo en la fosa de los leones, él confió en Dios, él oraba a Dios, y decía, aquí está, mi confianza está en Dios. Y aún dice que cuando abrieron la fosa, los leones estaban con él, no le hicieron nada, porque él confiaba en Dios, porque su corazón estaba con el de Dios. Y no le pasó nada. Y muchos otros. Pero la iglesia necesita hoy más que nunca líderes como ellos. Que no nada más prediquen, que lo apliquen. Porque es bonito hablar. Pero qué diferente es cuando lo aplicas, cuando lo haces. Por eso tenemos que ser ejemplo. Tenemos que ser la diferencia. Tenemos que tener un buen liderazgo que te impulse a buscar a Dios. Y ese es nuestro anhelo, que la gente conozca a Dios a través de nuestra vida. Que la gente conozca nuestra vida de, yo quiero lo que ellos tienen, yo quiero conocer a Dios. Qué tristeza que la gente se esté muriendo sin Cristo. Qué tristeza que la gente tenga que morir y pasar la eternidad lejos de Dios. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Qué estamos haciendo para llevar la palabra de Dios? Es nuestra responsabilidad predicarles, presentarles a Cristo, que ellos lo conozcan. Pero si mi liderazgo está mal, todo va a estar mal. Tengo que empezar por aquí, mi vida, ¿cómo está mi vida? Tengo que autoanalizarme, decirle, Señor, ¿qué estoy fallando? Cambia aquello que no te agrada. Yo quiero ser diferente. Para que la gente vea en mí a Cristo. Y se le antoje vivir como yo vivo. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Ese es mi anhelo.